las dos partes anteriores de esta producción, se han narrado los principales hechos y acontecimientos que sucedieron desde la creación hasta nuestros días, con 6000 años de historia bíblica, que nos revela el proyecto de Dios a través de su pueblo Israel. Después de narrar en la segunda parte los hechos que sucedieron durante la gracia, damos inicio a una nueva dispensación conocida como la tribulación. Un periodo de grandes pruebas para el mundo actual, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cronologistas bíblicos han llegado a la conclusión que esta dispensación tendrá una duración de 7 años. Sin tener en cuenta el orden de los acontecimientos que nos revelan los libros proféticos de la Biblia. En especial el libro de Levítico, uno de los 5 rollos de la Torá o Pentateuco. Este último, narrándonos las fiestas solemnes establecidas por Dios al pueblo de Israel, para conmemorar la salida de la esclavitud en Egipto, y el tránsito por el desierto del Sinaí hacia la tierra prometida. Basándonos en los anteriores textos bibliográficos, podemos identificar claramente 2 periodos de tiempo para la dispensación de la tribulación, ordenados así. Un primer periodo de 1260 días literales, que iniciará con la aparición de 2 testigos mencionados en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y un segundo periodo de 360 días o un año literal, mencionados también en el libro de Apocalipsis, y en los libros proféticos de Sofonías, Jeremías, Isaías y Joel. Siendo este periodo denominado, el día de la ira de Dios, o tiempo de angustia para Jacob. Estos 2 periodos son mencionados en el capítulo 24 del libro de Mateo, como tribulación y gran tribulación. Pero los tiempos en mención no esperan terminar un periodo para comenzar el otro, sino que, 7 meses antes de terminar el primer periodo de 1260 días, dará inicio los 360 días del día de la ira de Dios, el cual explicaremos con detalles más adelante. Por otro lado, muchos no disciernen que las expresiones de tiempo que mencionan los textos bíblicos pueden ser proféticos o literales. Recordemos que la revelación fue dada al apóstol Juan a finales del siglo I de la nueva era cristiana. Y por lo tanto, muchas profecías se han cumplido. Como es el caso de los 42 meses que mencionan los capítulos 11 y 13 del libro de Apocalipsis. Que narran primero, el tiempo en que le es entregado a los gentiles el patio, o atrio del templo para hollar la ciudad santa. Iniciando este período, con la construcción de la cúpula de la roca por parte de los árabes musulmanes, para el año 688 de la era cristiana. Dando finalización en el año 1948, cuando los judíos toman control de la ciudad de Jerusalén, siéndole reconocido su territorio como nación. Y segundo, el tiempo en que se le dio poder a la figura del obispo para intervenir en asuntos políticos. Relacionándolo la historia entre los años 538 a.C. a 1798 de la nueva era cristiana. Cuando los libros proféticos de la Biblia nos contextualiza la expresión de tiempo en meses, se refiere a un tiempo profético de 1260 años. Igualmente, cuando nos contextualiza la expresión en días, lo valida como un tiempo literal. Y, por último, cuando nos contextualiza la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, igualmente se refiere a un tiempo profético de 1260 años. En el caso del día de la ira de Dios, la Biblia nos contextualiza un periodo de tiempo profético de 360 días o 12 meses literales. Y para el caso de la hora y la media hora, también es un tiempo profético con base a un año, el cual más adelante explicaremos. Si podemos ver, las expresiones de tiempo de los 1260 días y el día de la ira de Dios en el contexto bíblico, el primero es una expresión literal. O sea, el tiempo de duración para el primer periodo se traduce a 3 años y medios. Y para la segunda, es una expresión profética. O sea, su duración es de 1 año teniendo en cuenta que la Biblia nos narra a detalles los acontecimientos que se darán para ese periodo. A simple suma, podemos calcular que la dispensación tribulacionaria tendrá un tiempo de 4 años y medio, pero no es así.
Y como ya explicamos antes, el segundo período no da espera que termine el primero, el cual, y aproximadamente 7 meses antes de terminar los 1260 días, inicia el día de la ira de Dios. Es importante tener en cuenta que estos dos periodos de tiempos están basados en años proféticos. O sea, con una duración por año de 360 días, y no de 365 como actualmente está nuestro calendario. Queriendo decir, que para cuando comience la dispensación de la tribulación, la órbita de la Tierra alrededor del Sol sufrirá cambio, pasando de 365 días y 6 horas en su recorrido completo, a 360 días. En pocas palabras, habrá un recorte por año de 5 días y 6 horas. Quedando de 30 días sin variación cada uno de los meses del año, como en los tiempos antiguos. La pista más evidente para confirmar que nuestro calendario cambiará a 360 días, lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 22 así. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos seguros que este cambio en nuestro horario, lo vamos a notar, teniendo en cuenta lo avanzada que está la ciencia actualmente, donde todos los aparatos tecnológicos sufrirán modificación en su programación, siendo necesario ajustarlo al nuevo calendario, el cual requeriría mucho tiempo para lograrlo, generando dificultad, principalmente para aquellos sistemas que manejan la economía mundial. Para una mejor comprensión, hemos trazado gráficamente la línea de tiempo de la dispensación de la tribulación, tomando como base el libro de Apocalipsis, por estar narrados cronológicamente los acontecimientos a suceder, sin perder de vista el orden que los libros de la Torá igualmente nos relacionan. La primera gráfica señala los dos periodos que conformarán la dispensación en estudio, como son los 1260 días en que durarán profetizando los dos testigos, y los 360 días que corresponden al periodo del día de la ira de Dios. Y la segunda gráfica nos muestra al detalle los acontecimientos que sucederán durante los 360 días, o el día de la ira de Dios. La primera característica para entender las gráficas, es que están fechadas con los calendarios bíblico, hebreo y gregoriano. Y damos un ejemplo. El día en que aparecerán los dos testigos en la tierra, será en el calendario bíblico el año 5996 Yovel. En el calendario hebreo, será 10 de Nisan del año 5783 antes de la llegada de Cristo. Y para el calendario gregoriano, marcará 6 de abril del año 2023. En lo referente a las fechas del calendario hebreo y gregoriano, corresponden a ejercicios académicos que desarrollamos con base a homologaciones de fechas históricas y bíblicas, explicadas en nuestra segunda parte de esta producción. Pero ojo, no damos ninguna credibilidad de cumplimiento, toda vez que estos calendarios han sido modificados durante el pasar de los siglos. En cambio, el orden de los acontecimientos que exponemos, sí podemos dar la suficiente credibilidad, toda vez que están señaladas en las Sagradas Escrituras, teniendo como base los libros de la Torá o Pentateuco, los libros escritos por los profetas del Antiguo Testamento, y el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Siguiendo con nuestra explicación, la segunda característica son los acontecimientos en las fechas señaladas, dando una mayor claridad a las explicaciones, teniendo en cuenta la dificultad que se presenta por tanta simbología en las narraciones de los libros proféticos. El primer acontecimiento que revela la Biblia para esta dispensación de tiempo, es la aparición de dos testigos en el tiempo de la Pascua del año 5996 Yovel. Siendo su misión, profetizar por un tiempo de 1260 días o 3 años y medio literales. La Pascua, de acuerdo al libro de Levítico 23, da inicio para el día 14 del mes primero, a la entrada de la primavera en el hemisferio norte, que, para nuestro calendario son entre los meses de marzo y abril. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio.
Estos testigos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Los 2 testigos son mencionados en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, entre la 6ª y la 7ª trompeta. Pero no para comenzar a profetizar, sino para los hechos que sucederán al final. Cuando la bestia que sube del abismo, les hacen la guerra, y le dan muerte. El libro de Levítico nos revela que durante la celebración de las fiestas solemnes, las trompetas serán tocadas para el día 1 del mes séptimo del calendario bíblico. Levítico capítulo 23, versículos del 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al 1 del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Igualmente, el libro de Apocalipsis nos narra que los 2 testigos resucitarán 3 días y medio después de su muerte, discerniendo que estos mueren en la mañana del día 6 del mes séptimo, toda vez que el día 10 fue establecido por Dios para expiación o perdón, el cual el apóstol Pablo, por revelación de Jesucristo, nos confirma en su libro a los Corintios, que para el día en que se toca la última o la final trompeta de las fiestas solemnes, serán resucitados los muertos en Cristo. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nuevamente el libro de Levítico nos confirma que para el 10 del mes séptimo, se tocará la trompeta por toda la tierra. La palabra trompeta está acompañada de un determinante que lo denota como una palabra en singular. Levítico capítulo 25, versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo en los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. El contexto del anterior versículo nos revela que al tocar la trompeta, se declaraba un jubileo, o el cumplimiento del año 50. Y la Torá ordenaba que fuera el día de expiación, dando final a un año jubilar, e inicio a otro. Es por eso que bíblicamente, el cambio de un nuevo año era a partir del 10 del mes séptimo. En conclusión, si los 2 testigos resucitan para el 10 del mes séptimo del año 6000 Yobel, discernimos que la bestia los matará en la mañana del día 6 del mes séptimo, cumpliéndose así los 3 días y medios en que permanecieron sus cuerpos sin vida, y tirados en la plaza de Jerusalén. Y, por otro lado, si trazamos la línea de tiempo hacia atrás 1260 días a partir del día 6 del mes séptimo, sorprendentemente nos está marcando la fecha del 10 de Nisan del año 5996 Yobel, fecha en que hemos marcado la llegada de los 2 testigos a la tierra. Por otro lado discernimos, que las 7 trompetas serán tocadas una por día, y no en un solo día. El cual recordemos, que el libro de Apocalipsis menciona a los 2 testigos entre la 6ª y la 7ª trompeta, o entre el 6º y el 7º día. Como ya mencionamos, el día de la ira de Dios tiene una duración de 360 días literales, o un año, que da inicio, 7 meses antes de terminar el periodo de los 1260 días en que profetizarán los 2 testigos. El día de la ira de Dios es mencionado en los versículos 14 al 16 del capítulo 1 del libro escrito por el profeta Sofonía así: Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres.
Dios inspiró también al profeta Jeremías a escribir sobre un futuro que denominó tiempo de angustia para Jacob, el cual encontramos en el capítulo 30, versículo 7 así. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto, que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En este periodo hemos identificado claramente dos etapas. La primera, con una duración de 7 meses, dando comienzo al resurgimiento de 10 reinos, y a un imperio del pasado, que para el futuro estarán aliados para desencadenar un colapso financiero a nivel mundial, generándose una crisis económica de grandes proporciones, con hambruna y violencia. La segunda etapa, tendrá una duración de 5 meses, y dará inicio a los juicios establecidos por Dios contra las naciones impías. Para poder entender bien este periodo, tenemos que recurrir al capítulo 2 del libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vio en sueños una figura de hombre, el cual, la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, los lomos o cintura de bronce, las piernas de hierro, y los pies con los 10 dedos en hierro mezclado con barro. Esta figura estaba apoyada sobre una gran piedra. En el reino, ninguna persona pudo descifrar el sueño de Nabucodonosor, a excepción del profeta Daniel, un judío que fue exiliado a Babilonia, cuando el imperio tomó la ciudad de Jerusalén, el cual, el profeta era temeroso de Dios, quien le fue dado autoridad divina para revelar el sueño. Cada uno de los materiales en que se conformaba la figura del sueño, representaba a un imperio. La cabeza de oro, era Babilonia, el imperio reinante. El pecho y los 2 brazos, eran los medo-persas, quien gobernó después de Babilonia. Los lomos o cintura, eran los griegos, quienes sucedieron a los medo-persas. Las 2 piernas, sería el imperio romano, quienes persiguieron a los cristianos. Los pies con los 10 dedos, sería un reino dividido en 10 naciones. Y la piedra donde se apoyaba la figura, representa al gobierno de Jesucristo. Años después, el profeta Daniel tuvo el mismo sueño, pero con una visión de 4 bestias que subían del mar. La primera bestia era como un león, y tenía alas de águila que fueron arrancadas. La segunda era semejante a un oso, y tenía entre sus dientes 3 costillas. La tercera semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas, teniendo también 4 cabezas que les fueron dado dominio. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, que podía devorar y desmenuzar. Esta cuarta bestia, narra el profeta, que era diferente a las demás, porque tenía 10 cuernos. Pero entre esos 10 cuernos, salía un cuerno pequeño que tenía ojo y boca que hablaba grandes cosas. Delante del cuerno pequeño, fueron arrancados 3 de los 10 primeros cuernos narrados. Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. A través de la historia, hemos podido confirmar que los sueños revelados han tenido cumplimiento profético, toda vez que, por los siglos han gobernado los imperios que nos menciona la Biblia, siendo Babilonia el imperio que destruyó por primera vez la ciudad de Jerusalén, y también aportó conocimientos a la cultura judía, como es el caso del calendario que actualmente usa la nueva nación de Israel. Ya para cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, la ciudad de Jerusalén estaba reconstruida y gobernada por el Imperio Romano, quien más tarde, y después de la muerte y resurrección de Jesús, el imperio en mención se dedicó a la persecución de los seguidores de Cristo a través de la religión, cambiando así las enseñanzas que Jesús había dejado a sus apóstoles. Con el tiempo, el Imperio Romano se dividió en 2, uno en Oriente y otro en Occidente, hasta que finalmente en el siglo XV de nuestra era, el imperio en Oriente fue vencido, y en Occidente gobernado por los obispos o papados, reduciéndose el territorio a una sede eclesiástica, que hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano, localizada en la ciudad de Roma.
Esta reducción del territorio en Occidente fue a consecuencia de las invasiones de los pueblos bárbaros hace unos siglos, convirtiéndose el imperio en 10 reinos, y en una sede eclesiástica, de lo que hoy en día se denomina la Unión Europea. Para el año 476 de la era cristiana, y ya vencido el imperio de Oriente, la profecía de Daniel 7 empieza a cumplirse con las invasiones al imperio de Occidente por parte de los pueblos bárbaros, quedando ocupado por completo los territorios del imperio así. Los anglosajones, lo que hoy es Inglaterra, y también en el norte de Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica. Los alemanes al sur de Alemania y al oeste de la República Checa. Los burgundios, lo que hoy es Suiza y sureste de Francia. Los visigodos, lo que hoy es España y sur de Francia. Los suevos, lo que hoy es Portugal. Los lombardos, lo que hoy es Hungría. Los vándalos, lo que hoy es norte de África y las islas mediterráneas entre España e Italia. Los ostrogodos, lo que hoy es Eslovenia, Croacia y Bosnia. Los francos, lo que hoy es el centro y norte de Francia. Y los hérculos, lo que hoy es la península itálica y Sicilia. Después de haber explicado la profecía revelada en los capítulos 2 y 7 de Daniel, nos aventuramos a comparar esta profecía con la que nos revela el libro de Apocalipsis. Comenzando con el capítulo 13, el cual nos narra que el apóstol Juan, durante la revelación que le estaba siendo entregada por parte de Jesucristo, vio una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, siendo la apariencia a un leopardo, con pies de oso y boca de león, el cual el dragón le dio poder y gran autoridad. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 3. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La característica de esta bestia es semejante a la bestia que le fue revelada al profeta Daniel. Pero esta vez la bestia tiene 7 cabezas y no 4. Entonces, ¿cómo podemos comparar la bestia de Apocalipsis con la de Daniel? La respuesta es muy sencilla. Cuando Dios reveló a Daniel la profecía, solo le mostró 4 reinos o imperios, desde Babilonia hasta los romanos. O sea, Dios se las referenció como 4 bestias. Para el tiempo en que le fue revelada la profecía al apóstol Juan, la visión no era 4 imperios o reinos, sino 7. Para ese tiempo de la revelación habían caído 5, y el sexto estaba gobernando, que era el romano. Igualmente, no le fue mostrado 4 bestias como a Daniel, sino una, pero con 7 cabezas que representaban 7 reinos, cuya apariencia era semejante a un leopardo, con pies de oso y boca de león. Pero ojo, no tenía ninguna semejanza con la bestia espantosa y terrible, toda vez que las figuras de animales a que se asemejaba la bestia, representaba la sucesión de poder de los imperios que más influyeron en la vida del reino del sur o de los judíos, como fueron Babilonia, Medo-Persas y griegos. Y el presente imperio, y con poco tiempo de estar gobernando, comenzaba a perseguir al pueblo de Dios, dándosele poder unos siglos después para intervenir en asuntos políticos y religiosos, blasfemando contra Dios y haciéndole la guerra a los seguidores de Cristo, hasta que finalmente fue herida de muerte, cuando le fue quitado el poder político, sobreviviendo solo con el poder religioso. Como podemos ver hoy en día, la primera bestia que vio el apóstol Juan, ya tuvo cumplimiento. Y qué maravillosa es la palabra de Dios, pues estaba anunciando exactamente lo que pasaría en el año 1798, cuando la espada que representaba a Napoleón Bonaparte, le quita el poder político al papado, siendo apresado para ese entonces, el Papa Pío VI, siendo enviado en exilio a Francia donde muere 2 años más tarde. Cumpliéndose exactamente lo que Dios dijo a Juan por medio de su ángel, y lo que hoy podemos leer en los versículos 9 y 10 de Apocalipsis 13 así. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora,
La segunda bestia que vio Juan, subía de la tierra y no del mar como todas las otras. Y si agua significa multitud de gentes según Apocalipsis 17:15, entonces tierra significa que sale de alguna nación reinante. Y no del pasado, sino del presente. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Algunos estudiosos de la Biblia han señalado que los Estados Unidos de América podría ser la segunda bestia, basando sus teorías en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas, cuando los principales sacerdotes y los escribas pensaban echarle mano a Jesús sobre la cuestión del tributo. Pero Jesús les respondió enseñándoles sobre la separación que debe de existir entre la iglesia y el Estado. Lucas capítulo 20, versículos del 22 al 25. ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aunque la Constitución de los Estados Unidos de América se fundamenta en la separación Iglesia-Estado, y no siendo el único país que se basa en estos fundamentos, la verdad es que sí es el único con estos principios, con el poder político, militar y económico más influyente en todo el planeta Tierra, siendo el candidato perfecto para encarnar a la segunda bestia, y sanar la herida de muerte a la primera. Este último, con un poder religioso influyente en el mundo entero. El que lee, entienda. Total, en la profecía no es tan relevante saber cuál es la nación o los estados para encarnar a la segunda bestia. Aquí lo importante es el cumplimiento de la profecía, cuando la primera bestia, al ser sanada, comience a actuar y a dar autoridad a los 10 reinos para empezar a gobernar juntamente. Avanzando con nuestro estudio, y ya terminando de explicar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, damos continuidad con el capítulo 17, que nos revela a detalle el juicio contra una mujer que permanece sentada sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, el cual viste de púrpura y escarlata, y que sostiene un cáliz de oro en la mano. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 3 al 5. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Casualidad o no, la mujer que nos menciona el texto bíblico aparece vestida muy semejante a la vestimenta que usan los papas en los rituales, levantando igualmente un cáliz cuando realizan las celebraciones religiosas. El que lee, entienda. En los versículos del 9 al 13, aparecen revelaciones importantes que nos ayudan a entender esta compleja profecía, que da inicio en el libro de Daniel y termina en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, enmarcando los tiempos del fin del proyecto de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 9 al 13. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es también el octavo. Y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Presten mucha atención al texto expuesto, porque la historia se pone cada vez más interesante. Y para comprenderlo mejor, separaremos los versículos así.
Versículo 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Conocemos geográficamente que la ciudad de Roma se sienta sobre 7 colinas ubicadas en cercanías al río Tíber, siendo la base de la ciudad desde sus orígenes. Apocalipsis representa a estos 7 montes como la bestia con 7 cabezas o imperios. Versículo 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia de Apocalipsis 17 no tiene 4 cabezas, sino 7. O sea, Roma era el 6º imperio para Juan, toda vez que a Daniel no le mencionó los 2 primeros imperios que surgieron antes de la revelación, como fueron Egipto y Asiria. 5 ya habían caído, y el 6º, que era el romano, gobernaba en ese momento. Es por eso que la profecía nos dice uno es. Cuando igualmente nos menciona que el otro aún no ha venido, es obvio que la profecía hace 20 siglos hablaba de un futuro. Pero que hoy su nombre es revelado por la historia, conociendo que se trataba del imperio árabe musulmán. Los árabes musulmanes, que viene desde muchos siglos atrás expandiéndose por varios territorios, entre esos la región de Palestina, aceleró para finales del siglo XVII el motor de la expansión, conquistando la pobre economía y cultura de los turcos, manteniendo por 4 siglos a los otomanos, hasta que finalmente este imperio cayó, expandiéndose silenciosamente la cultura musulmana hasta nuestros días. En lo que respecta a la religión, y desde sus comienzos en el siglo XVII, ha tenido mucha rivalidad con el pueblo judío, a quien ha oprimido y profanado sus sitios sagrados, tratando de imponer la religión islámica. Es por eso que bíblicamente los árabes musulmanes se consideran el 7º imperio, o la 7ª cabeza de la bestia del Apocalipsis. Versículo 11. La bestia que era, y no es también el 8º. Y es de entre los 7, y va a la perdición. Cuando el ángel le dice al apóstol Juan que la bestia que era, es porque ya le había revelado la identidad. Cuando le mostró el nombre de Babilonia escrito en la frente de la bestia. Y era obvio cuando le dice que, no es, porque para el tiempo de la revelación, gobernaban los romanos. De entre los 6 imperios pasados, Babilonia se postulaba para resurgir como el 8º reino, nombrado en el texto bíblico como la bestia con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Figura representativa que resurgirá por la sucesión de poder que había acumulado de los 7 imperios dominantes de la historia. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Como ya habíamos mencionado, los 10 cuernos representan a los 10 pueblos bárbaros que invadieron los territorios del Imperio Romano de Occidente, el cual, el texto nos revela que resurgirán por autoridad de la primera bestia, siendo antes sanada por la segunda bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Por otro lado, el periodo más corto registrado en la Biblia para el gobierno de un imperio, va a ser el del 8º. Una hora profética será suficiente para que los 10 reinos junto con la primera bestia del Apocalipsis, formen el nuevo orden mundial. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Al resurgir los 10 reinos representados en los 10 cuernos, estos estados entregarán su poder y autoridad a la bestia, que, ya sanada la herida de este último, empezará a desencadenar por completo el colapso financiero más grande de la historia. Analizando todo lo expuesto anteriormente, nos podemos preguntar si la profecía para la creación de un 8º imperio, y 10 reinos, involucran o no a la Unión Europea y al Vaticano. Y la respuesta es, sí. Toda vez que actualmente existe una sólida asociación política y económica de países, conocida como la Unión Europea, que abraza un Estado eclesiástico con soberanía e influencia a nivel mundial, reconocido como el Vaticano, el cual este último, aunque tiene un territorio muy pequeño con solamente 44 hectáreas dentro de la malla urbana de la ciudad de Roma, maneja un poder financiero entre las más grandes del mundo. En este contexto, el Estado soberano tiene fuertes inversiones canalizadas a través del Instituto para las Obras de Religión, IOR, más conocido como el Banco del Vaticano.
Por otra parte, el Vaticano tiene mucha influencia sobre las naciones poderosas de Oriente, como son principalmente Rusia y China, el cual tendrán protagonismo el final de los 1000 años en la batalla de Gog y Magog. Con esta tercera parte donde hemos explicado las revelaciones que Dios mostró a Daniel y al apóstol Juan, para los hechos que sucederán en los tiempos del fin de los 6000 años de gobierno del hombre, hemos podido identificar a los protagonistas, que por un día, Dios ha establecido juicios contra ellos. Y para que pueda empezar un juicio, deben de estar presentes los acusados, el cual Dios los dejará actuar por 1 hora más, para que gobiernen y engañen a los habitantes de la tierra, para finalmente recibir el castigo y la condena. En este periodo será probada la fe de los creyentes en Cristo. Y los que crean que la iglesia no pasará por tribulación, y esté en el confort de esperar ser recogido antes, la insensatez no le permitirá recoger el aceite para su lámpara. El que lee, entiende. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Solo 10 días será la verdadera prueba para los escogidos del pueblo de Dios y los creyentes en Cristo. Y si quieres saber cuáles son esos 10 días, lo podrás conocer en nuestro próximo capítulo, el cual revelaremos los acontecimientos que sucederán durante el día de la ira de Dios, enmarcando 2 periodos conocidos como la tribulación y la gran tribulación.